Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Aquí estamos un día más hablando de bolsa. Y bueno, pues ¿cómo titulamos este vídeo? Pues lo titulamos Un diciembre alcista, porque aunque tuvimos dudas en noviembre, decíamos que gracias a que el índice de miedo y de codicia estaba a nivel de mucho miedo en Estados Unidos, lo más probable era que saliéramos al alza y que tuviéramos un buen fin de año. Bueno, ocurrió ya al final de noviembre y ahora continuamos con la primera semana de diciembre, una semana alcista. Y eso normalmente nos va a llevar a que después de un muy buen año alcista, pues lo culminemos con subidas también en diciembre. Así que de momento, pues bueno, todo pinta bien. Es verdad que, bueno, el IBEX es el que mejor lo ha hecho de todos, algo que a principio de año era difícil de predecir, porque bueno, porque no es lo habitual. Normalmente el IBEX siempre estaba a la cola de los índices que mejor lo hacían y este año, bueno, pues nos ha tocado subida sobre todo en la banca, que tiene mucho peso, aunque también es verdad que las grandes eléctricas y Repsol pues también han influido mucho, ¿no?, en esas grandes subidas que hemos tenido. Y bueno, es verdad que el Eurostock ha subido bastante menos, ha subido un tercio de lo que ha subido el IBEX, que es el índice quizá director, ¿no?, de la bolsa europea. Y luego tenemos la bolsa americana con un SP 500 que ha subido más o menos como el Eurostock, pero si al final le quitamos la subida del euro dólar, nos quedamos con una pequeña rentabilidad del 3%. O sea que realmente, aunque hablemos de un año muy alcista, un Eurostock subiendo el 16% y un SP que en términos reales en euros, en un SP 500 ha subido solo el 3%, tampoco es un año para tirar cohetes, aunque es verdad que el IBEX lo ha hecho excepcionalmente bien. Bueno, dentro de esto, evidentemente hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Y tuvimos en abril una caída muy fuerte que luego pues volvió a tener un movimiento alcista. Lo que vemos a día de hoy es que estamos en zona de máximos históricos, a pesar de que el viernes hubo una corrección, pero estos máximos, este nivel del IBEX de los 16.660, lo superó el miércoles, pero no pudo acabar por encima, lo superó el jueves y acabó por encima, y el viernes, aunque tuvo alguna duda y cerró en la parte baja del día, acabó por encima de ese nivel. Si vemos un gráfico semanal, llegamos a la conclusión de que esto continúa siendo claramente alcista. Así que bueno, de momento, de aquí a fin de año, ¿qué va a pasar? Pues probablemente yo creo que vaya a haber estabilidad, no creo que haya un movimiento fuerte bajista. Todo puede pasar en esto de la bolsa, pero realmente vemos una cierta estabilidad y que todo parece que lo puede seguir haciendo bien. Si vemos el DAX, bueno, el DAX tampoco lo está haciendo tan bien porque está en un movimiento lateral, no ha conseguido nuevos máximos históricos desde julio. Y bueno, en comparación con el IBEX, pues no lo está haciendo demasiado bien. Ahora sí que parece, ¿no?, que haber apoyado aquí, parece que quiere volver a tomar impulso. Sería muy importante ver un DAX por encima de la zona de 24.700. Eso implicaría una superación de un rango lateral muy amplio y una superación de nuevos máximos históricos, y normalmente habría como un impulso muy fuerte en el DAX. Eso quiere decir que después de que este año hemos tenido un IBEX muy fuerte y un DAX pues no tanto, y sobre todo en la fase final, si ahora el DAX superara este nivel, probablemente hubiera pues una especie de trasvase de fondos en el que el IBEX no lo hiciera tan bien y fuera el DAX el que probablemente tendríamos que echar un poco un vistazo, una vista hacia ahí a ver qué compramos en ese mercado. Esta quizás es un poco mi labor, ¿no? Ver un poco pues cómo están los mercados y detectar este tipo de señales. Al final, si vemos un DAX mucho más débil que el IBEX, pues la mayoría de analistas van a decir, no, el DAX tiene tendencia a comportarse peor y tal, pero luego puede haber ese movimiento al revés, ¿no? A principio de año nadie confiaba en el IBEX más que en la bolsa americana o en el DAX o el Eurostock, y ahora hemos visto que lo que ha pasado. Entonces, bueno, quizá es un índice que tenemos que empezar a analizar, a estudiar, y dentro del DAX igual tenemos que empezar a
a estudiar las empresas, ¿no? Dentro del DAX, a ver cuáles pueden hacerlo bien. De hecho, yo ya estoy mirando alguna. Hoy al final del vídeo, en los 5 valores que yo recomiendo, creo más interesantes, ya hay uno del DAX. De hecho, hay mucha variedad, ¿no? Va a haber uno de la bolsa española, dos americanos, un chino y un valor alemán. O sea, vamos a tener un poquito ahí de todo. Bueno, como sabéis, mi trabajo es este, ir sondeando el mercado, ir viendo qué movimientos pueden ser más interesantes y sobre todo, como tampoco tengo claro que esta tendencia alcista siga perpetuamente, tenemos que andarnos con mucho cuidado y poner stops en todo momento. Esto es algo realmente importante en cualquier estrategia en un mercado ya maduro, como el que estamos, alcista. Entonces, bueno, lo que yo hago es intentar buscar esos valores que después de una corrección vuelvan a tener un tramo alcista y intentar apurar ese tramo alcista. Es decir, mientras no haya una señal de debilidad de corto plazo de ese tramo alcista, pues nos metemos en un valor ya alcista después de una corrección y mientras vaya subiendo nosotros vamos con él, máximos y mínimos crecientes, y a partir de ahí, el momento que muestra una cierta debilidad de corto plazo, pues ya nos salimos. En alguno le ganaremos un 3%, en otro le ganaremos un 8%, en otro ganaremos un 15% y en otro, como nos ha pasado, le ganaremos a ganar un 45%. Aunque también es verdad que habrán valores que entraremos en un momento que nos dé una señal positiva y esa misma señal se anulará y nos tocará perder normalmente un 3%. Pero bueno, al final, si sumas y cuando ganas de media, pues a lo mejor un 10, un 12%, con subidas mucho más grandes y otras que ganan solo un 5, un 6, con esas pérdidas del 3%, pues al final la cosa sale bien. Lo importante sobre todo de todo esto no es que nos salga muy bien, que bueno, al final, pues bueno, vamos sacando una rentabilidad adecuada, pero lo más importante sobre todo es que un momento malo, un momento de giro, un momento feo del mercado, nosotros tenemos que estar con mucha liquidez, porque bueno, como ocurrió aquí, ¿no? Que aquí en esta caída, que esto, bueno, esto es el DAX, pero ocurrió en todos los mercados, nosotros por aquí empezamos a salirnos de muchos valores y a partir de aquí, pues aquí ya compramos, ¿no? Un poco en el pánico, ya hicimos aquí más negocio y bueno, aquí lo bueno es que si esta caída luego hubiera tenido un rebote y aquí hubiera seguido cayendo, nosotros hubiéramos estado con muchísima liquidez también en esta segunda caída, y los que compraron por aquí, que esperaron a recuperar, que esta vez tuvieron suerte, pues podían no tener tanta suerte y aquí se hubieran hundido en la miseria, mientras nosotros hubiéramos tenido mucha liquidez, hubiéramos seguido haciendo negocio de otra manera, pero no nos hubiera pillado la gran caída. Quiero decir que la manera en la que yo concibo los mercados es el de una manera asumiendo siempre, controlando mucho el riesgo y pensando que las fases bajistas son muy malas también. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, por ejemplo, bueno, este es el Eurostock. El tema que tenemos es que, claro, cuando nuestro horizonte temporal es a lo mejor solo pues desde el año 2020, que vemos que, bueno, con algún año más o menos bajista, tal, pero vemos que al final esto siempre va para arriba, siempre va para arriba, siempre va para arriba. Bueno, pues nos intentamos, ¿no? Pues parece como que llegamos a la conclusión de que no pasa nada, aguantando, esto siempre acaba por subir, y luego, bueno, nos encontramos con grandes fiascos, ¿no? Empresas que de repente empiezan a caer, a caer, a caer, a caer, y no levantan cabeza. Así que bueno, yo creo que operar sin stops es muy peligroso. Entonces, bueno, yo lo que os ofrezco es la posibilidad de tener todos los movimientos que yo hago en mi cartera en vuestro móvil a través de WhatsApp. Esto es algo que ya alguno de vosotros ya tenéis y que bueno, con esto lo que vais a tener son las oportunidades de inversión día a día de lo que yo veo en el mercado, y sobre todo los stops en el sitio adecuado, y cuando empieza a subir ya el valor, pues ya ponemos un stop para no perder, para ganar un poco, y ya ese stop lo vamos subiendo para ganarle cada vez más. Entonces, bueno, si quisierais tener este servicio en vuestro móvil, tenéis que ir a la página de bolsas y futuros y en la parte de contacto, desde ahí me enviáis un mensajito y con eso pues me llega a mí, yo os llamo por teléfono, tenemos una charla y vemos si os puede interesar esta manera de hacer las cosas. Esto tiene un pequeño coste, es un coste de verdad muy, muy, muy asequible
y al final seguro que es una guía que os va a ayudar no solo a seleccionar aquellos valores que sean más interesantes en cada momento, sino sobre todo limitar el riesgo y que cuando las cosas se pongan mal, que en algún momento se pondrán, pues tener el riesgo muy controlado. Bien, pues el Eurostock sigue fuerte, aquí superó esta zona de aquí apoyó, ahora vuelve a subir. Bueno, es verdad que no está teniendo un movimiento muy claro al alza, pero al final el fondo sigue siendo alcista, claramente. Esta media de 200 está manteniendo a raya el precio va subiendo, entonces de momento vamos bien. Bien, el caso del Dow Jones, bueno, pues ha llegado aquí a esta zona de máximos. Aquí es verdad que ha hecho un poquito una cosa extraña con esta caída. Por aquí superó máximos, aquí lo pierde, pero aguantó este nivel de soporte. Y luego a partir de aquí, bueno, está por encima de la media de 200 y parece que podría seguir haciéndolo bien. El SP500, este índice es muy importante, es el índice director de las bolsas mundiales. Y bueno, al final lo que vemos es que normalmente esto es un índice alcista a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que es verdad que tiene sus correcciones, ¿eh? Fijaros cómo tiene caídas fuertes. Aquí era del 2020, aquí tuvo un año 2022 muy bajista, luego a partir de aquí bien, fijaros la caída que tuvo este mismo año en, en marzo. Fijaros que empezó el año aquí en la zona de 5.900 y aquí llegó a la zona de 4.835, es decir, que perdía aquí cerca de un 20% lo que es el SP500 a lo largo del año. Luego lo ha recuperado muy bien. Es verdad que aquí cuando superó máximo nos dio una nueva señal alcista y a partir de aquí lo ha hecho bien. Aquí en esta zona de aquí, pues está teniendo algunas dudas. Aquí vimos como este soporte en la zona de 6.550. Aquí estuvo ahí con muchas dudas de perderlo. Luego, bueno, pues aguantó bien, superó esta zona que sí que es muy importante, porque la vela negra esta no. Aquí esto era una señal bajista, una vela negra en sí misma, cuando es así de grande, ya es una señal bajista. Y es muy importante ver si se anula esa señal bajista que es superando la zona de máximos de la vela, que es lo que ha pasado aquí. Además hemos roto como la tendencia bajista de la corrección y ahora el aspecto es muy positivo. Parece que es fácil que vayamos a buscar nuevos máximos históricos en la zona del 6.920 del SP500. Y si vemos el Nasdaq, bueno, pues también, ¿no? También el Nasdaq es un índice que quizá pues sobre reacción. Cuando las cosas van bien sube más de lo normal y cuando las cosas van mal también tiene caídas muy fuertes. Fijaros el movimiento bajista que tuvo aquí. Aquí ahora, bueno, pues cuando superó de nuevo aquí máximos históricos fue una buena señal alcista. Ha seguido haciéndolo bien. Ahora aquí ha tenido unas dudas, pero aquí ya al romper esta tendencia bajista y superar este nivel, ya vuelve otra vez la estabilidad, por decirlo así. Así que de momento, tranquilos, creo que es momento de estar bastante invertidos, entre un 80 y un 100% en la bolsa a día de hoy. Ese es el porcentaje que tengo yo invertido. Ahora mismo mi cartera está al 90% invertida y creo que es momento, tanto este mes como los primeros meses del año, de estar tranquilamente en bolsa. Además, pensar que muchas veces cuando hay un cambio de tendencia en las bolsas, antes de eso suele haber un movimiento como muy explosivo, como un movimiento final de subida muy fuerte, que hace sobre todo que la gente coja mucha confianza a la bolsa, que se pierda el miedo, que todo el mundo se lance a comprar, y ahí es cuando suele haber este agotamiento, ¿no? En las bolsas. Eso de momento no se ha visto, pero podría verse en los próximos meses. Ahora mismo este índice de miedo y codicia, que llegó a 6, acordaros cuando estábamos aquí abajo, está ya en 40, todavía está en una zona de miedo, todo lo que se está por debajo de 50 es miedo, no es miedo extremo, como estaba por debajo de 25, pero nos indica que la gente todavía está cautelosa y las bolsas no están preparadas para tener un cambio de tendencia, así que podemos seguir confiando en ellas.
Bien, visto esto, vamos a ver los valores que mejor lo han hecho en la semana. Aquí en España, en el IBEX, el primero es Inditex. Vaya con Inditex después de los resultados, vaya salto alcista, continúa subiendo y supera zona de máximos históricos. Atención, ¿eh? Ojo, porque fijaros cómo este valor es un valor que aquí lo estaba haciendo mal. Aquí se colocó por debajo de la media de 200 este mismo año, estoy hablando, ¿eh? Y aquí siguió bajando. Es verdad que encontró aquí un soporte importante en la zona de 40, pero bueno, aquí generaba muchas dudas. Sin embargo, aquí superó ya la media de 200, superó la tendencia bajista. A partir de aquí consolidó más o menos bien. Aquí tenía una zona de soporte que aguantó y luego pues los resultados le han sentado muy bien, ¿no? Realmente Inditex es una empresa excepcionalmente gestionada. Es una empresa que empezó montando muchísimas tiendas y un poco en todos los sitios, en plan a lo bestia, y ahora lo que lleva ya un periodo muy largo es ya pues optimizando esas tiendas, ¿no? Ahora está cerrando tiendas. Está cerrando tiendas, está adelgazando el número de tiendas, pero se está quedando con las rentables, ¿no? Con las que lo hacen bien y sigue creciendo en otros mercados y sobre todo creciendo mucho en Internet. Entonces, de momento, el modelo, por decirlo así, está muy bien pensado, está muy bien hecho. Aquí, ¿qué pasa? Que teníamos una zona de máximo histórico en los 54,42 y ha cerrado en 54,86. Bueno, eso significa que hemos superado máximos históricos. Bueno, sí, pero no. Es decir, cuando un valor supera máximos históricos, pero viene de un impulso muy fuerte, muchas veces esa superación del máximo no es una superación clara, sino que vuelve a tener alguna duda, ¿no? Entonces ahora yo realmente no entraría en Inditex, esperaría a ver los próximos días qué hace, ¿no? Podría ser, ¿no? Que aquí siga subiendo y luego ya corrija hacia la zona de máximos y ese es el momento de compra. Puede ser que aquí dude y al final supere con más fuerza y sea el momento de compra. Y bueno, también podría seguir subiendo, subiendo, subiendo y a tardar más en corregir. En ese caso, según mi estrategia de controlar el riesgo, pues me quedaría fuera, no tengo ningún problema. Pero bueno, es un valor que yo voy a seguir, es un valor que me parece interesante. Me gusta mucho la gestión, me gusta como empresa y ahora hay que ver cómo acaba por comportarse, ¿no? En la zona esta de máximos históricos. Eh, no descarto que tenga eso, una caída ahora otra vez aquí, dudas y luego ya veremos si se decide por superar otra vez máximos y entonces sí quedaría una señal positiva. Es el valor que más ha subido en la semana, ha subido un 13,7%. Realmente, claro, no se podía prever que los resultados se los iba a tomar así. De hecho, han habido resultados, ¿no? Como aquí, que fijaros cómo se lo tomaron, ¿no? Y fueron resultados buenos. Entonces, al final llegas a la conclusión de que los resultados es una excusa para, para ver para hacer un movimiento muchas veces. Aquí, por ejemplo, cuando estábamos aquí, veníamos ya de una debilidad fuerte. Aquí estábamos ya un poco en una situación un poco límite, apoyando la media de 200 y sale el resultado mal, con lo cual aquí ya hay muchas dudas en este valor. Luego a partir de aquí, cuando estábamos mal, salen resultados, ya vemos un impulso que supera un nivel, ya empezamos aquí a pensar en positivo y aquí ya después de una consolidación por encima de máximos ya somos alcistas y cuando ya somos alcistas y el aspecto es positivo, la probabilidad de que los resultados sean tomados de manera buena por el mercado es más alta y es lo que ha pasado aquí en Inditex. Evidentemente, la probabilidad no deja de ser probabilidad. Si nosotros nos dedicáramos a comprar siempre valores antes de los resultados y los valores que pintan bien los compramos y los que pintan mal no, pues bueno, pues probablemente acabaría saliéndonos bien, pero no todos. Habría alguno que compraríamos aquí y de repente saldría resultados y nos saldría aquí abajo. Eso también pasa. Entonces es un poco más azaroso el tema de comprar antes de los resultados.
Pero bueno, de momento ahora sí que estamos en una situación para vigilar el valor, ver lo que hace, porque podríamos estar, si aquí tiene una consolidación adecuada, en el inicio de un tramo alcista que puede ser provechoso. Unicaja, bueno, Unicaja es uno de los valores que parece que lo está haciendo bien de la banca, vamos, lleva muchísima subida. Es verdad que cuando un valor, pues bueno, pues lleva este movimiento alcista tan fuerte después de superar máximos históricos, aquí de nuevo se cumple, que cuando un valor supera máximos históricos en la zona de 1,22, pues bueno, pues ya vemos cómo sube más de un 100%. Para todos aquellos que no les gusta comprar valores en máximos históricos, decirles que los valores que más suelen subir son los que superan máximos históricos. Esto es lo que ocurrió aquí. A partir de aquí, bueno, pues ha subido muy bien. ¿Hasta dónde durará este movimiento? No lo podemos saber. El movimiento es alcista, aquí tuvo una buena consolidación, superando estos niveles de la consolidación, aquí parece una nueva señal de compra, aquí duda, pero ahora vuelve a hacerlo bien. Entonces, bueno, pues ya veremos hasta dónde dura la subida de la banca, pero de momento, desde luego, quien no ha confiado en la banca este año, pues evidentemente se ha equivocado, entre los cuales yo me incluyo, porque a mí la banca me generaba muchas dudas, ¿no? Y bueno, tengo que reconocer que si hubiera invertido en banca, pues me hubiera ido mejor. Y la verdad es que yo solo invertí en banca aquí, un poco, cuando vimos esta caída, y luego, bueno, la aproveché ahí un poco el movimiento, ya me salí de banca y bueno, decidí volver a esperar. Y no he entrado mucho en la banca. La verdad es que prácticamente no he entrado nada este año y reconozco que si hubiera entrado en la banca, mis resultados hubieran sido mejor, evidentemente. Bueno, esto también, al final, si te das cuenta, por mucho tiempo que lleves en bolsa, no dejas de aprender, ¿eh? Porque yo llevo 32 años desde que empecé a invertir en bolsa y a estudiar bolsa, a estudiar análisis técnico. Y al final los principios de análisis técnico siguen funcionando. Y aquí dices, no, es que este valor ha subido mucho. Sí, pero este valor ha subido mucho, supera máximos aquí. Hay que confiar en él, porque te viene un tramo bueno. Luego que viene una caída y si es capaz de comprar aquí, pues bueno, pues puedes intentar mantener. Luego aquí llega otro momento que supera otra vez máximos y técnicamente esto es una nueva compra. Eh, y es que hay que hacerle caso, porque si no te pierdes todos estos movimientos, ¿no? Entonces, tenemos las armas. Tenemos los sitios donde hay que comprar los valores. Lo único que hay que hacer es hacerle caso y, bueno, luego ser pues muy estricto, ¿no? En la ejecución de los stops. También es verdad que al final no deja de ser una elección, ¿no? Porque tú tienes muchas posibilidades de inversión y bueno, yo llego a un momento en el que, además me consta que no soy el único analista que lo hizo así, que cuando ya los tipos de interés empezaron a dejar de subir y empezaron a caer, llego a la conclusión de que el riesgo de invertir en la banca era más grande que invertir en otros sectores. Y es por eso que pues no he aprovechado esta subida en su esplendor. Pero bueno, no creo que lo haya hecho mal, porque al final mi trabajo es un control de los riesgos, ¿eh? Yo creo que es más un control de que no hayan caídas muy, muy fuertes y no perder mucho dinero en un valor, que de acertar qué es lo que más va a subir. Así que bueno, esta es la situación. Bien, Puig. Puig es un valor que ha hecho cosas un tanto extrañas, la verdad, porque aquí, en cuanto perdió y recuperó la media de 200, perdón, el soporte, el último soporte de mínimos históricos, parecía que podía subir. Se encontró con la noticia de la bajada de recomendación del 50%, tuvo caída, se puso un mínimo histórico. A partir de aquí, en el momento en el que supera este nivel, ya lo vuelve a hacer además con un gap alcista fuerte. Aquí duda, vuelve a caer, ahora vuelve a subir. Bueno, realmente es un valor que sigue siendo bajista. Y cuando un valor está por debajo de la media de 200, sigue siendo bajista. Así que bueno, mientras no sea capaz de colocarse por encima de la media, ahora es un valor que hay que poner un poco pues en cuarentena, ¿no? Por decirlo así, porque además vemos que tiene una cierta volatilidad. Parece que lo hace bien y de repente, ¡pum!, castaña. Ahora parece que lo hace bien
Bueno, el momento que supere la media de 200, si es que lo hace, consolida bien y la media tome pendiente positiva, probablemente sea un valor que lo haga muy bien, ¿no? Pero puede tardar en hacer eso y como vemos que hay otros que tienen muy buen aspecto, pues habrá que seleccionar aquellos que tienen buen aspecto. Deciros que Unicaja subió casi un 4%, Puig un 3,60%, tenemos al Sabadell que ha subido un 3,5%. Y bueno, el Sabadell, fijaros cómo lleva ya desde aquí, desde el 15 de agosto, que no alcanza nuevos máximos. Entonces, bueno, hemos visto aquí como, bueno, aquí sí alcanzó por muy poquito y los volvió a perder, ¿no? O sea, que hizo un amago alcista y luego fijaros que vela más fea apareció después de intentar superar máximos. Por eso os digo yo muchas veces que cuando supera máximos hay que esperar. A la primera que supera máximos no hay que lanzarse a comprar como un loco, sino que hay que esperar a ver la segunda reacción. En este caso la segunda fue muy negativa, por eso en Inditex yo ahora mismo no entraría, esperaría una segunda reacción que puede haberla y vemos cómo lo hace. Bien, aquí en este caso lo que sí que parece claro que el nivel importante es la zona de 3,41. Aquí lo fue capaz de alcanzar un máximo de 3,45,3. Bueno, superando la zona de 3,45, claramente volvería a dar una señal muy positiva, pero si no lo hace, podemos concluir que estamos en un rango lateral bastante amplio entre la zona de los 3 y de la zona de los 3,45. Entonces, dentro de este rango, cuando un valor se pone en un rango, es muy importante la salida del rango. Si el rango sale hacia arriba es muy positivo, pero si sale hacia abajo, cuidado porque es muy negativo. Pero mientras esté dentro del rango, hace cosas extrañas. Sube, baja, se mueve lateral, de repente sube, un día luego baja y vuelve un poco locos a todos, ¿no? Entonces es mucho mejor esperar a que salga del rango y cuando salga del rango da una señal de fortaleza o una señal de debilidad. Entonces si la señal es de fortaleza ya podemos apostar por un tramo alcista, que luego hay veces que falla y no sale bien. Luego hay veces que el tramo pues es más o menos cortito y de repente se gira, ganamos poco, ¿vale? Pero hay veces que pillamos un tramo muy bueno y le sacamos mucha rentabilidad. Entonces, lo que hay que hacer es tener mucha diversificación para pillar muchos valores que tengan potencial alcista. Algunos fallarán desde el principio, otros fallarán después de los primeros movimientos, pero pillaremos uno, dos, tres que de repente empiezan a subir, a subir, a subir, a subir y le sacaremos rentabilidades muy positivas. Así que, bueno, pues Sabadell sería el caso si superara este rango en la parte alta. Y luego tenemos a CaixaBank que ha subido el 2,95%. CaixaBank es de lo mejor que hay en la banca. Fijaros qué tendencia alcista más potente tiene. Sucesión de máximos y mínimos crecientes. Aquí además supera una zona de máximos que le había costado. Aquí apoya, luego a partir de aquí vuelve a hacerlo bien. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Ahora, pues bueno, hasta aquí, este es el nivel que ha superado, la zona de 9,70. Es una zona que podría ir a buscar otra vez, pero de momento, ya digo, ¿no? Sigue una sucesión de máximos y mínimos crecientes impecable. ¿Qué es el único problema que le veo? Bueno, pues que está bastante alejado de la media de 200 y cuando se aleja mucho de la media vuelve a ellos muchas veces y que la subida que lleva es absolutamente espectacular porque este valor subió desde la zona de 3. Y fijaros que desde la zona de 3 que eran máximos históricos, no es que haya doblado hasta 6, ¿no? Es que ha triplicado, más que triplicado. Vaya tela. ¿Qué pasa? Que a diferencia de otros valores, la banca no puede tener un crecimiento del negocio tan bestia. Es decir, que nosotros podemos invertir en una empresa tecnológica americana que invierta, por ejemplo, pues en computación cuántica y de repente la computación cuántica, pues que todavía está muy por desarrollar, tiene un avance importante y esa empresa puede subir un montón porque puede ser que multiplique sus beneficios por 20. Eso no pasa en la banca. Entonces, el problema está que los bancos se están comportando como si pudieran tener grandísimos beneficios futuros, unos múltiplos muy grandes y eso no va a pasar, porque el negocio de la banca es el que es. No tienen un negocio que de repente pueda explotar de una manera tremenda y que doble
sus beneficios, o triplique sus beneficios cada año. Eso no puede pasar en Nvidia, ¿no? Que vende para inteligencia artificial, que está desarrollándose mucho, pero en la banca no. Entonces, cuando la banca ha tenido este movimiento tan fuerte, que a mitad de movimiento a mí ya me parecía muy fuerte, pues el riesgo es grande, es grande. Entonces, bueno, se puede comprar siempre con stops. Aquí, por ejemplo, cuando vimos que apoyó en la zona de 9 y vuelve a mejorar, aquí se podía haber comprado con un stop por debajo de 9, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues el riesgo, ya digo, que creo que es grande y que en algún momento, no sé cuándo pasará, en algún momento vamos a ver caídas muy fuertes en la banca. Ya pasó aquí, ¿eh? Ya pasó aquí en abril, cuando se pusieron las cosas feas, que la gente quiso salir de banca a tope. Por eso esa caída tan violenta, porque hubo un momento que la gente, véndeme al precio que sea. Cuidado con eso, ¿eh? Eso de vender a precio que sea en momento de pánico es peligrosísimo porque normalmente vendes en el peor momento y a partir de ahí pues vuelve a subir. Entonces, bueno, la banca en general, yo sigo siendo un poco receloso con ella, me cuesta entrar, sobre todo porque veo otras opciones interesantes, entonces pues no es la que más me tire, pero reconozco que lo está haciendo bien y de momento, mientras no haya una señal negativa, puede seguir haciéndolo bien. Bien, visto los mejores valores de la semana, vamos a ver los 5 que peor lo han hecho en la semana. El primero de ellos es Acerinox, curioso, porque Acerinox es un valor que lo estaba haciendo muy bien. Es un valor que yo entré aquí cuando rompía y cuando empezaba a hacerlo bien. Aquí empezó a flojear, yo le puse un stop ya para no perder, ni ganar ni perder, para vender en el mismo sitio que había comprado y se ha ejecutado el stop. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, el tramo alcista se ha truncado de corto plazo, ¿no? La fuerza alcista en el corto plazo ya no está tan clara después de esta caída y ahora pues ya veremos. Es una pena porque este valor pintaba muy bien, ¿no? Después de romper la tendencia bajista, un valor en máximos históricos, esta subida podía haber seguido siendo muy potente. Igual ahora vuelve a dar una señal alcista y vuelve a hacerlo bien. No descarto volver a entrar en este valor, ¿eh? Ahora si superara los máximos del viernes mismo en la zona de 11,93, podría ser una buena señal alcista. Ya veremos, pero de momento ha truncado la fase alcista que parecía muy clara. Luego tenemos Amadeus. Amadeus es un valor que yo no tengo en cartera, es un valor que ahora mismo está mostrando muchas dudas y debilidad, pero es un valor que también hay que tener claro que, bueno, pues que está como una especie de rango, hace como rangos, ¿no? Aquí tenía una, una especie de rango lateral muy amplio y la media de 200 estaba un poco en medio. O sea que la media de 200 no le hacía demasiado caso, bajaba por debajo de la media, subía por encima. A partir de aquí, en el momento que superó esto, parecía que podía ya empezar a hacerlo bien, pero le faltaba superar la zona de máximos históricos que está aquí arriba. ¿Qué ha ocurrido cuando ha llegado a la zona de máximos históricos? Pues que no ha podido. No ha podido, cae, no puede, cae otra vez. Aquí dijimos que pintaba bien, pero a menos que superara máximos no queríamos entrar. Hicimos bien y a partir de aquí, bueno, pues está corrigiendo. El problema que tiene este valor es que tiene mucha volatilidad. Es un valor que cuando vienen caídas fuertes vuelve a subir siempre. Y ahora viene una caída más o menos fuerte. No sabemos si desde aquí empezará a subir, si todavía caerá hasta esta zona baja, quién sabe. Pero desde luego lo que sí que tenemos claro es que es un valor alcista y que está en la parte alta de la historia. Con lo cual es un valor que para el medio largo plazo yo estoy convencido que acabará por superar máximos y seguir haciéndolo bien. Porque es un valor muy fuerte de medio largo plazo, pero tiene muchísimo ruido en el corto plazo, ¿no? Las operaciones de corto plazo son más complicadas en este valor. Así que es uno de estos valores que para mi manera de operar solamente me sirve cuando hayan señales realmente positivas, ¿no? Que sería superando zona de máximos. Bueno, si apoyar aquí a partir de aquí viéramos algo, pues a lo mejor también, ¿no? Pero bueno, sí que lo considero un valor adecuado para compras de medio o largo plazo en caídas, eso sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues podemos mirar, por ejemplo, un estocástico y en estocástico semanal
Cuando el estocástico semanal esté en la parte baja, como está ahora, pues se puede hacer compras. Aquí fijaros que cada vez que el estocástico semanal está abajo, pillamos una parte aquí baja y tiene un movimiento. Aquí el estocástico semanal está abajo, desde aquí tiene un movimiento alcista. Aquí el estocástico semanal está abajo y tiene un movimiento alcista. Y aquí ahora que está otra vez en la parte baja, pues en algún momento probablemente tenga un movimiento alcista pronto. Así que bueno, esta es un arma, un indicador, el estocástico semanal, que para este tipo de valores funciona bastante bien. Comprar cuando está en la parte baja y cuando tenga un movimiento más o menos fuerte, pues ya nos salimos ganándole un 15, un 20% y esperamos otra vez a que vuelva a estar bajo. Es una opción. Bien, Amadeus ha bajado esta semana el 3,35%, Cerinos el 3,50% y Logista el 3,2%. Bueno, ¿qué pasa con Logista? Lo hablamos sabéis que yo todos los martes hago un vídeo también, bastante más o menos largo, en el que o bien analizo los valores del IBEX, o bien analizo los valores de mi cartera, o normalmente pues valores americanos. Esta semana pasada fue de valores americanos y bueno, la anterior hablamos del IBEX y vimos Logista, que bueno, aquí lo hacía bien, tocaba con su zona de máximos históricos, pero no podía. Al final, hay gente bueno, que no acaba de creer el análisis técnico, pero no deja de darnos muestras de que el análisis técnico funciona. Aquí llegamos a zona de máximos históricos, aquí llega con fuerza y ¿qué pasa? Pues que vuelve a caer. ¿Por qué? Porque está en una resistencia de máximos históricos, es muy importante. A partir de aquí, el problema de la vela del viernes es que tiene mucho volumen, es una vela fea, negra, y técnicamente nos dice que si perdiera este nivel, la zona de 28,14, que además podíamos poner una especie de franja de soporte en la zona entre 27,90 y 28,15, si perdiera estos niveles empeoraría bastante el aspecto. Entonces es un valor que ya está haciendo cosas raras desde que tuvo esta caída, aquí también, y ahora es un valor que a menos que superara máximos históricos, yo de momento no me planteo comprar. Luego tenemos a Merlin Properties. Bueno, es un valor que ahora mismo había superado máximos históricos en esta zona de aquí. Si miramos un poco su historia. Y aquí desde que superó máximos, pues aquí después de esta consolidación arrancaba bien. Aquí sí que nosotros entramos, pero el tramo alcista no duró mucho, duró un poco y a partir de aquí ya dio señales bajistas, con lo cual aquí te sale, recoges este pequeño tramo y ya está. A partir de aquí está teniendo una corrección y ya veremos qué es lo que pasa aquí. De momento parece que está mostrando una cierta debilidad, está en zona de soporte, pero pensemos que el soporte más importante es este, es el de 11,65. En 12,30 tiene un pequeño soporte. A mí no me extrañaría que vaya a tocar este nivel y en teoría, en pura teoría, cuando un valor supera máximos históricos y luego, tras subir con fuerza, vuelve a apoyar en la zona de máximos, que lo que era una resistencia se convierte en soporte, suele ser un muy buen momento de compra. Por lo que Merlin debería estar en nuestro radar por si acaso tiene una caída más o menos fuerte o si da una señal alcista después de la corrección, porque no deja de ser un valor en una consolidación grande después de superar máximos históricos y eso suele ser una situación que acaba con nuevas subidas al cabo de un tiempo. Bien, Enagas es el valor de energético, entre energía, entre electricidad y gas que menos me gusta, porque lleva muchos años sin ir a ningún sitio. De hecho, aquí llegó en el año 2020 a la zona de máximos históricos y no ha sido capaz en estos 5 años de superar ese nivel y tiene además mucha volatilidad para arriba y para abajo. Hay otros valores que sí que han superado máximos del mismo sector y este no. Entonces, a mí ahora mismo no es un valor que sea el que más me guste. Aquí estamos ahora en una situación ahí un poco lateral,
en la que, bueno, pues tiene dos soportes. El primero está ahí luchando con él, a ver si lo pierde o no, en la zona 13,90, está ahí, y el segundo está en la zona de 13,64. Pero ya os digo que no es un valor de mis favoritos. Y bueno, pues estos son los 5 valores que peor lo han hecho en la semana. Hemos visto los que mejor lo han hecho y ahora ya por fin vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado que son bastante interesantes esta semana. El primero de ellos es un valor que hace mucho tiempo que no hablamos de él, es un valor español de hoteles que se llama Meliá Hoteles. Fijaros cómo Meliá es un valor que lleva también bastante tiempo dando bandazos, pim, pam, y no acaba de superar esta importante resistencia en la zona de los 8. Aquí la zona de los 8 es muy importante, ya lo tocó hace muchos años aquí, pero aquí fijaros cómo fue el punto de caída desde el año 2020, luego aquí lo tocó en 2022, lo ha tocado en el 2024, lo ha tocado en 2025 y ahora, bueno, pues en algún momento podría superarlo y hacerlo muy bien. El sector hotelero está bien porque, bueno, pues está funcionando bien. España es un país turístico, Meliá es una cadena conocida a nivel mundial y, bueno, en algún momento podría volver a hacerlo bastante bien. Ahora, lo que vemos es que en el corto plazo acaba de superar esta tendencia bajista, había perdido la media de 200 y aquí la recupera. Y aquí tenemos una zona muy interesante porque por una parte tenemos un rango lateral pequeñito entre esta zona de mínimos de 7,20 y esta zona de máximos de los 7,36. ¿Qué pasa? Que cuando vemos un rango lateral, sea más grande, sea más pequeño, sea en un sitio, sea en otro, normalmente la salida del rango es importante. Es decir, que aquí si saliera al alza, sería una señal positiva, y si saliera a la baja es una señal negativa. ¿Qué pasa? Que aquí sumaríamos otro dato, y es que si rompiera el alza, rompería la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Que es una señal ya de giro y de cambio de tendencia. Sumaríamos otro dato más, y es que justo está en la zona de la media de 200, que está aquí está tapada por esto, pero si la quitamos, veremos cómo la media de 200 está exactamente aquí. Entonces aquí lo que ha hecho ha sido caer hasta la media y aquí en la media ahora desde ahí es desde donde suelen arrancar los valores. Es decir, que aquí estamos sumando y además ha roto la tendencia bajista. Sumamos muchos factores que nos dicen que si este valor fuera capaz de superar esta zona de máximos de 7,36, técnicamente sería una señal alcista muy potente, de corto plazo. Luego ya veremos, pero podría ir a la zona de 8 otra vez y ahí, bueno, pues aquí vimos que hizo un máximo en 8,25. Pues entre 8 y 8,25 está la clave. Ahí si fuera capaz de superar esa zona sería muy positivo. Pero aquí ya parece que si superara este nivel podría ir a atacar esa zona y ya veríamos, ¿no? Entonces podríamos estar ya posicionados en un nivel interesante. Bien, valor alemán. Airbus. Bueno, Airbus es un valor muy alcista, no tenemos más que ver el gráfico de largo plazo. Y aquí lo que vemos es que hubo un problema de un modelo de sus aviones que empezó a presentar ciertos fallos. Esto hizo que tuviera una caída muy fuerte, pero fijaros cómo la caída lo que hizo fue apoyar en la media de 200, ni más ni menos. ¿Qué es lo importante de este día? Este día es importante que marcó un volumen tremendo, muy grande. Es decir, que aquí se genera como una lucha de fuerzas. Aquí hubo gente que vendió a manos llenas Airbus y hubo gente que compró a manos llenas Airbus. Y no sabemos quién tiene razón. Es decir, no sabemos si los que vendieron tienen razones suficientes y al final esto va a seguir cayendo, o si los que compraron tienen razones suficientes y esto va a seguir subiendo. Es importante que cerró a mitad de camino, con lo cual no tenemos muchas más pistas. Y a partir de aquí parece que vuelve a haber un poco de fortaleza. Entonces, bueno, al final lo que sí que vemos es que tenía un soporte en esta zona de aquí, en la zona de los 200, y aquí lo perdió de forma clamorosa. Ahora ha subido, aquí ha marcado un máximo en 199,54, aquí 199, 199,4, pero no ha superado los 200. En teoría,
superando los 200 nos daría una buena señal de compra, pero incluso podíamos esperar a que superara los máximos de este día en los 201,95. Es decir, que en teoría superando los 202, la señal bajista de este día se anula y a partir de aquí, además, rompería ya un poco pues, la tendencia bajista que está mostrando desde aquí y se nos daría una nueva señal positiva y al final esto sería pues como una anécdota y quedaría en nada y volvería en teoría a hacerlo bien. Así que Airbus es un valor que sería muy interesante ver si vuelve otra vez a dar señales positivas. Luego tenemos, bueno, tengo que decir que Airbus no lo tengo en cartera, Meliá tampoco lo tengo en cartera, porque no ha dado todavía señal positiva, ni Airbus tampoco la ha dado. Aquí tenemos un valor que yo sí que tengo en cartera, pero que entré precisamente el jueves. Alphabet, tremendo, ¿no? Tremendo movimiento alcista de Alphabet. Pero es que las noticias que están saliendo en Alphabet son espectaculares, ¿eh? Resulta que en la inteligencia artificial que tiene Gemini va sacando nuevas actualizaciones y sigue sorprendiendo a toda la comunidad por los avances que tiene. Está dejando atrás a otras inteligencias artificiales. O sea, Gemini está tomando la delantera. Lo está haciendo muy, muy bien. Con lo cual, Alphabet está haciendo muy bien los deberes. Pero es que ayer mismo salió también que apareció un nuevo ordenador, una nueva computadora cuántica de Alphabet que parece una nueva revolución. O sea, que está también avanzando en el tema de computación cuántica a niveles mucho más fuertes que otras. Es decir, que donde se mete Alphabet le va muy bien. Y eso se está reflejando en el movimiento alcista que está teniendo. Eh, ¿Por qué compré yo aquí? Pues porque este valor yo lo quiero tener. Es decir, este valor, un valor con estas noticias que está sacando y lo bien que lo está haciendo, puede seguir subiendo un montón. Entonces aquí, después de una semana de consolidación, cuando vuelve a mostrar fortaleza, pues yo entro con un stop por aquí debajo. Con lo cual tengo el riesgo controlado. O sea, claro, el problema está que uno dice, pero ¿cómo voy a comprar Alphabet con todo lo que ha subido? Pues sí, se puede comprar porque tiene sus paraditas. Es decir, es como un tren que va a toda mecha, pero de repente tiene una parada en una estación y vuelve a arrancar, tiene una parada en una estación y en esa estación te puedes subir. Lo que no puedes hacer es subirte en marcha cuando está ya subiendo, subiendo, porque si no te puedes estrellar. Entonces, bueno, aquí parece que ha iniciado un nuevo rango lateral, por decirlo así, o un nuevo soporte. Ha dibujado en esta zona de aquí. Y bueno, aquí esta vela es una vela de escape y el mínimo son 310,81. Bueno, pues yo compré aquí, tengo un stop en 309. O sea que tiene todo el sentido del mundo una compra aquí y creo que ahora se puede comprar perfectamente. Creo que nos está dando una oportunidad de entrar en un valor que puede seguir haciéndolo muy bien, siempre con una estrategia de corto plazo. Y luego tenemos a Meta. Bueno, lo de Meta es interesante, ¿eh? Este es un valor que bueno, yo ya le estoy ganando casi un 12%, ¿eh? Porque lo compré aquí. Es un valor que yo compré cuando empezó a arrancar. A mí me daba la impresión de que un valor como Meta, después de esta caída que había tenido, y viendo la situación general del Nasdaq y todo, podría empezar a hacerlo bien. Entonces aquí vi un pequeño rango lateral y cuando lo superó decidí apostar con un stop aquí cerquita. Y bueno, pues me ha dado la razón, ha empezado a subir y aquí además ha sacado una noticia muy interesante y es que sabéis que Meta antes se llamaba Facebook y se cambió a Meta por su apuesta por el metaverso. Una apuesta muy, muy, muy fuerte, con una inversión muy grande que sigue haciendo cada año. ¿Qué pasa? Que se ha dado cuenta de que tiene otros negocios que le están yendo muy bien, pero precisamente el metaverso no está funcionando como debería. Entonces ha tomado la decisión de bajar la inversión en el metaverso ya en un 30%. Y así pues puede invertir en otras cosas. Bueno, pues eso mismo ha hecho que tenga un impulso súper fuerte, de una subida muy fuerte. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con que tiene esta fase bajista, este gap bajista,
que a partir de aquí empezó a seguir cayendo. Si superara esos máximos en la zona de 681, nos anularía la señal bajista, se colocaría otra vez claramente por encima de la media 200 y nos volvería a dar una señal positiva. ¿Qué pasa? Que gracias a haber hecho una operación de corto plazo ya aquí, cuando ya diera una señal positiva ya estamos con un más 15%. Y a partir de ahí ya veremos cómo lo hacen prácticamente. Un más 13, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que entrar aquí es mejor, pero entrar aquí es más seguro. Es decir, que quien entre, si supera la zona 681, poniendo un stop por debajo de los 661 aproximadamente, tiene muchas posibilidades de que esto vaya muy bien. Así que bueno, Meta es uno de los grandes del Nasdaq y creo que puede volver a hacerlo muy bien. Y luego, por último, un valor chino que cotiza en la bolsa americana, que es Alibaba. Bueno, Alibaba lleva un tiempo que no levanta cabeza, lleva un tiempo que a alguno le dirías, compra Alibaba y diría, pero estamos locos y no hace nada este valor. Ahí es donde hay que fijarse en los valores. Alibaba tuvo un arranque espectacular y a partir de aquí tiene una corrección. Fijaros que la corrección ha llegado exactamente donde tenía que llegar. Es decir, que aquí la parte que era una resistencia, en la zona entre 148 y 150, se ha convertido en soporte. Y aquí además lo que tiene es una figura típica de corrección después de una gran subida. Entonces, bueno, pues aquí lo más interesante de todo es observar que al final de este movimiento está haciendo una especie de triángulo. Fijaros aquí. Y los triángulos, pues al igual que los movimientos, los rangos laterales, también son importantes. Porque si un triángulo es superado al alza, es una señal alcista, y si un triángulo es da una señal a la baja, es una señal bajista. La diferencia con los rangos laterales es que los triángulos no pueden estar mucho tiempo aquí dentro de un triángulo porque cada vez se estrecha más el rango y normalmente saltan hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí viendo que ya ha apoyado en este nivel, que ya se ha acercado a la media 200 y que es alcista, pues la probabilidad de que arranque es muy fuerte. Y el arranque podría ser muy potente como nos tiene acostumbrados, que ya lo hizo aquí, ya lo hizo aquí y ya lo hizo aquí. Por lo que Alibaba podría ser una gran apuesta para un nuevo impulso al alza. Ahora, ¿qué nivel debería superar? Bueno, pues evidentemente aquí tenemos este puntito de aquí, 161,8, que ya coincidiría con este nivel que nos daría la primera señal, pero la señal clara, clarísima, sería superando la zona de 165. Ahí sí que nos daría una señal totalmente contundente. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya interesado este vídeo, que lo compartáis con la gente que pensáis que le puede interesar. Sobre todo que, bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like, que no os cuesta nada. Y si todavía no estuvieras suscrito, que no creo, pero si no estuvieras suscrito, dale al botón, suscríbete, que eso me ayuda a mí a tener más reputación en YouTube y a que me vea más gente, que al final es por lo que yo hago estos vídeos, para difundir mucho la cultura financiera y que al final lo vea mucha más gente.